Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, como siempre, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Y bueno, es lunes y al ser lunes estamos viendo nosotros un curso de renovación mental y estamos en esta parte de este curso que se llama Principios de Fe. Hasta el momento hemos visto nosotros 14 principios de fe y siguen apareciendo más. La verdad es que Dios es un Dios de principios. Todo lo que Dios hace es con base en principios. Y mi tarea es encontrar, descubrir esos principios y moverme sobre esos principios. Este principio de fe número 15 tiene que ver con lo siguiente. Ahora su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1, versículo 2, si es tan amable. Repito, Génesis capítulo 1, versículo 2, si es tan amable. Por favor. Y me avisa cuando ya. Génesis capítulo 1, versículo 2, pues primer libro de la Biblia, primer capítulo de la Biblia, versículo 2. Y dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y hemos pasado tantas veces por estos versículos, y cuando llegamos a este versículo nos damos cuenta de la evidencia de problemas, situaciones contrarias. Situaciones contrarias a eso que se estableció en el versículo 1. Porque el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó creación. Cielos, tierra. Pero en el versículo 2 aparecen los problemas. Y los problemas son triples. Son tres, básicamente. Que usted ya lo sabe también. La tierra estaba desordenada, primer problema desorden. Y vacía, segundo problema el vacío. Y las tinieblas, tercer problema, tinieblas. Estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tiene usted ahí tres problemas. Frente a algo creado por Dios, frente a algo hecho por Dios, frente a una voluntad divinamente establecida, frente a una voluntad divinamente revelada, encuentra usted tres problemas. El que algo sea creación de Dios, fabricación de Dios, el que algo sea la voluntad de Dios, el que algo sea el plan de Dios, el programa de Dios, el proyecto de Dios, no quiere decir que esté exento de problemas. Más, es cuando más aparecen los problemas. ¿Por qué? Porque todo lo que es de Dios es asediado, todo lo que es de Dios es acechado, todo lo que es de Dios es entorpecido, todo lo que es de Dios es obstaculizado, todo lo que es de Dios, al menos en el intento de ser boicoteado. Hay alguien que trabaja para que eso sea boicoteado, hay alguien que trabaja para que eso sea estorbado, obstaculizado, limitado. Y el que trabaja para eso es el mismo diablo, es el mismo Satanás. Parece que esa palabra significa adversario, adverso, adverso, que es como el viento contrario, ¿no? Yo voy hacia el norte, pero el viento contrario me está a mí empujando, jaloneando hacia el sur. Yo debo entonces entender estas verdades. Algo es de Dios, versículo 1. Van a presentarse los problemas, las adversidades, porque el diablo no se va a quedar quieto. Y esas adversidades o esa triple estrategia de Satanás, disciernala ahí. Aquí usted discierne tantas cosas en estos versículos, ¿no? Es decir, la gente pasa por Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así lo van recitando, como quien se aprende una poesía, como quien se aprende un verso, una prosa, pero sin hallarle el sentido al asunto. Y aquí el sentido es que, a ver, principio divino, versículo 1, la creación. Él es el Dios que crea, que fabrica. Él es el Dios que origina cosas. Las hace con su palabra, versículo 3, principios establecidos. Por eso mi forma de hablar, mi conversación tiene que ser mudada inmediatamente, transformada inmediatamente. Pero no va a ser transformada hasta que no cambie primero mi interior, ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Principio establecido también.
Y otro principio que usted encuentra ahí en el versículo 2 es pues que el diablo viene a interrumpir, viene a estorbar, obstaculizar. La demora es que usted decida que quiere hacer algo para Dios y usted se va a dar cuenta todos los problemas que va a tener. Realmente cuando una persona quiere involucrarse en el servicio a Dios, hay que decirle, usted no sabe en qué se está metiendo. ¿Por qué? Porque por un lado sí sabe, es el servicio a Dios, por el otro lado no sabe. Puede ser que ignore la estrategia del diablo. Puede ser que ignore lo que el diablo quiere hacer ahí. Y el diablo, pues, a ver, utiliza una triple estrategia porque es que siempre le funciona, le ha funcionado durante toda la historia de la raza humana la misma estrategia. Y la estrategia es crear desorden, la estrategia es crear vacío y la estrategia es crear oscuridad o crear tinieblas. Cuando aparecen los problemas, tiene que aparecer el elemento aquel que estamos estudiando nosotros. Porque es gracias a ese elemento que el justo vive. ¿A qué elemento me estoy refiriendo? Gracias a Dios. Mire lo bonito que cuando usted tiene conocimiento ya, entonces su cabeza va inmediatamente allá al texto bíblico, ¿no? Sí, eso lo dice el texto bíblico, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Tiene que aparecer la fe. O sea, usted está seguro que algo es de Dios, versículo 1. Pero también discierne la mano del diablo, versículo 2. ¿Qué tiene que aparecer? Tiene que aparecer la fe. O si no, puede ser que algo sea de Dios, versículo 1, pero apareció el diablo, usted se asustó y salió corriendo. La idea es que no se asuste, mucho menos se salga corriendo. La idea es que frente a los intentos del diablo de obstaculizar, usted enfrente. Frente a los intentos del diablo de estorbar, usted enfrente. Frente a los intentos del diablo de poner delante suyo sicómoros o montañas de problemas, usted enfrente y haga que los montes se arrojen al mar y que los árboles se arrojen al mar. Eso lo enseñó claramente el Señor Jesucristo y dijo que eso se hace con fe. Si tuvieses fe y no dudares en tu corazón, le podrías decir a este monte que se quite y el monte se quitaría. Eso se hace con fe. Entonces tiene que aparecer ahí la fe. Dios es tan bueno, espectacularmente bueno, que resulta que deja estos principios establecidos en los primeros 2 o 3 versículos de la Biblia. Y de ahí en adelante en todo el capítulo 1. Ok. Vamos a ver cómo la fe va apareciendo. Pero la fe va apareciendo, la fe se va liberando, la fe se va desatando, la fe se va manifestando en la medida en que aparece un componente. ¿Cuál componente? Hay que encontrarlo. ¿Cuál componente? Hay que descifrarlo. ¿Cuál componente? Hay que discernirlo. Este componente es el que viene a contrarrestar el desorden, el vacío y las tinieblas. Y cuando aparece el componente, o cuando yo me propongo a usar ese elemento, ese componente para contrarrestar el desorden, el vacío y las tinieblas, es cuando la fe ¡pah!, se desata, se libera, se muestra. Bueno, también ya habíamos pasado nosotros en otras oportunidades por lo siguiente. Humanamente hablando, cuando uno encuentra estos 3 problemas, que son primero desorden, segundo vacío, tercero tinieblas, pues uno dirá, la mejor manera de enfrentar esto es, pues en la medida en que van apareciendo los problemas, en esa misma medida yo los voy afrontando y los voy solucionando. Es decir, humanamente hablando, uno dirá, si en el versículo 2 se menciona primero el desorden, después el vacío y después las tinieblas, pues entonces tenemos que afrontar y solucionar en ese orden primero el desorden, después el vacío y después las tinieblas. Eso desde la mente humana, desde la cabeza humana. Pues la cabeza de Dios es infinitamente sabia. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la inteligencia y de la ciencia de Dios. Como dice el Salmo capítulo 32, versículo 8, sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Señor, dame sabiduría. Yo tengo 3 problemas acá. Frente al propósito tuyo tengo 3 problemas y no sé por dónde comenzar, por dónde iniciamos la solución. Pues dése cuenta por dónde comienza Dios. Versículo 3. Dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Ahora, cuando hablamos de luz, la luz es la solución a cuál de los 3 problemas. Primero, desorden. Segundo, vacío. Tercero, tinieblas.
¿Por dónde comienza Dios? Se requiere la participación de todos, ¿cierto? El lunes festivo, ninguno me diga, no, que es que yo estoy sumamente ocupado, o que no. Hoy sí se requiere la participación de todos. Ah, gracias, muy bien. No vamos a pelear desde el comienzo, ¿listo? Entonces, ¿por dónde comienza Dios? Por las tinieblas. Pues es que las tinieblas son el tercer problema, el tercer problema que apareció, son el tercer problema que apareció. Porque Dios comienza por lo tercero, haciendo uso de la sapiencia, haciendo uso de la sabiduría. Siempre dramatizamos y ejemplificamos esto de la siguiente manera. Pues es que usted llega a su apartamento, a su casa, al lugar donde usted vive, llega de noche, llega a la medianoche, ¿cierto? Usted abre la puerta, eso está oscuro, y usted se encuentra con que en ese apartamento, aparte de oscuridad, hay un desorden, ni el más tenaz, y hay vacíos. ¿Usted por dónde comienza? Usted acaba de abrir la puerta de su apartamento. ¿Por dónde comienza? ¿A tientas intentando llenar el vacío? ¿A tientas intentando ordenar las cosas? ¿O acaso no comienza por donde Dios comenzó? Pues por prender la luz. Y usted dice ahí, oiga, qué inteligente eso. Pues qué inteligente. Sumamente sabio. Es la sabiduría que proviene del cielo. Es la celestial. Es la sabiduría pacífica, no la sabiduría terrenal. Nosotros, ¿cómo somos? Nosotros, lastimosamente, somos tan poco inteligentes, tan poco sabios, que intentaríamos nosotros ordenar o llenar el vacío sin prender la luz, creyéndonos autosuficientes. Ahora, eso de prender la luz, vamos a espiritualizarlo un poco, porque el individuo primero tiene que prender la luz en su propia vida. Ya no hablamos de un apartamento, ya no hablamos de un inmueble, sino que hablamos del interior de la persona. En el interior de la persona se tiene que encender la luz. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz del cristiano? ¿Cuál? Me refiero a algo, no a alguien, a algo. ¿Cuál es la luz del cristiano? La luz del cristiano es la palabra de Dios. Si me regala, por favor, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Regáleme dónde está escrito eso, por favor. ¿Dónde está escrito eso? Excelente. Muy bien, señora Zoila. Salmo capítulo 119, versículo 105. Ahí tal cual. Salmo 119, versículo exacto. Muy bien, así. Eso es manejo bíblico, hay que tenerlo. No basta con que yo diga lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Dónde está escrita? No sé. ¿Cómo así que no sabe? En el curso este que estamos dictando los martes a las 7 de la noche, que se llama Recursos para el Predicador, hacemos énfasis en que usted tiene que manejar la Biblia, tiene que conocer la Biblia. Usted es nueva criatura en Cristo Jesús, tiene la mente de Cristo. ¿Hasta cuándo usted va a seguir con los mismos argumentos y con las mismas excusas para no aprenderse los versículos de la Biblia? Por favor. Cuestión de crecimiento y de madurez también, ¿cierto? Entonces eso es lo que se tiene que aprender en la vida del cristiano, la palabra. Entre más palabra, más luz. Entre más palabra, más luz. Y entre más palabra, más luz. Y entre más certera sea la palabra, y entre más manejo de esa palabra, y entre más, como le dice Pablo a Timoteo, que uses bien la palabra de verdad, entre más se use bien la palabra de verdad, más luz, más iluminación. Usted va a encontrar que usted prendió ese interruptor y, uy, no quedó ni un lugar oscuro. De eso se trata. Que no haya en ese espacio ningún lugar oscuro, sino que todo esté dominado por la luz. Me refiero a su interior, al interior de su vida, al interior de su mente, al interior de su corazón. Que no haya en su interior ningún lugar oscuro, sino que todo esté dominado por la luz del Evangelio, como usted lo está diciendo muy bien. Que todo esté dominado por la luz de la palabra del Señor allá en su interior. Cuando usted tiene la palabra, usted tiene conocimiento. Si tiene conocimiento, usted sabe lo que tiene que hacer de ahí en adelante. O sea que las tinieblas, pues es ausencia de palabra. Tinieblas es ausencia de conocimiento. Luz es la presencia de la palabra, por lo tanto la presencia del conocimiento. Cuando decimos que no haya ningún área en oscuridad en su vida, estamos diciendo que no haya ningún área en ignorancia en su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Que no haya ningún área en ignorancia en su vida.
que usted sea un perfecto conocedor de la palabra de Dios, que usted sea un perfecto conocedor del Evangelio de Cristo. Vuelvo y pregunto, ¿me estoy haciendo entender? Ok, muy bien. Entonces tenemos el problema de las tinieblas. Dios comienza por donde Él quiere y siempre por donde Él comienza es el lugar más sabio por donde se tiene que comenzar. Es el problema, las tinieblas, versículo 2. Ahora, ¿cuál es la solución? Pues la solución es, pues, ¿cuál sería la solución? Si el problema son las tinieblas, si el problema es la oscuridad literal, pues la solución literal viene siendo ¿cuál? La luz, ahí está. Ok, muy bien. Ahora, si el problema es la ignorancia, entonces, ¿cuál debe ser la solución literal a esa ignorancia? El conocimiento. Por eso no se me enoje cuando le digo los versículos, hay que aprendérselos, no solamente el contenido, sino dónde está escrito. No se me enoje. Porque lo único que queremos hacer es como instalar más bombillos LED en su interior, para que nos hagamos entender, ¿sí? Instalar unas buenas luces, unas buenas lámparas, para que todo el mundo, para que todo el mundo tenga la luz de Cristo en su interior. La solución la encuentra usted en los versículos del 3 al 5. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Note cómo Dios hace una separación en el versículo 5 de lo que es la luz y lo que son las tinieblas, ¿cierto? Pero no pueden entremezclarse las tinieblas con la luz ni la luz con las tinieblas. Bueno, allá tenemos lo primero. Ojo, que cuando decimos, allá tenemos la solución a lo primero, y ahora pasamos con la solución a lo segundo, y después pasamos con la solución a lo tercero, tenemos que llegar al concepto. Cuando usted llega al concepto, llega al principio. Estamos diciendo que eso que usted ve revelado aquí en este primer capítulo desata la fe, libera la fe, incrementa la fe, hace que la fe se manifieste. A ver si ya llegó o nos toca entrar al segundo punto. Yo se lo repito. Hay un propósito divino, viene el adversario que es el diablo, entonces él crea problemas, 1, 2 y 3 problemas. Entonces resulta que comienzan a aparecer las soluciones. Dios inspira y revela cuál es la primera solución, o sea, cuál es el primer problema que hay que tratar, y Dios da la solución. Y después de pasar del punto 1, ahora el punto 2 y después el punto 3. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de eso? Cuando hablo de algo divino, pero el estorbo demoníaco, pero entonces afrontar los problemas, pero eso no se puede hacer de cualquier manera, eso hay que hacerlo de una manera, ¿de qué manera? Eso es lo que libera la fe, eso es lo que desata la fe. Pero ¿de qué estoy hablando? Encuentre el concepto, no se lo voy a decir. Encuentre el concepto, no se lo voy a decir. Sí. Cuando decimos, a ver, cuando decimos, sí, esa palabra sirve, ¿sí? Pero como eso del orden es precisamente una de las soluciones, entonces necesitamos otro concepto para que no se convierta en una redundancia entre el principio y la solución del problema. Es decir, deme un sinónimo de ordenado. Una persona ordenada es una persona, quizás también con O, déjemela ahí, hay Marta León, organizada, y vamos a llamar este principio así. La organización libera la fe. La organización desata la fe. La organización manifiesta la fe. Aquí usted es una organización. Yo le pregunto si el diablo es ordenado, si el diablo es organizado en lo que hace. ¿Es ordenado o no es organizado en lo que hace? Claramente el Señor Jesucristo habló de eso, ¿no? Y dice que el reino de las tinieblas no está dividido. Cuando dice que el reino de las tinieblas no está dividido, ¿qué se le viene a su cabeza?
Buenas noches, don Héctor. Que no está desorganizado. Sí, perfectamente, perfectamente, a ver, perfectamente el reino de las tinieblas es una Bakrim. Cuando hablamos de una Bakrim estamos hablando de unas bandas criminales organizadas. Lo que el diablo tiene es una banda criminal, pero una banda criminal sistemáticamente organizada. Por eso el diablo ha tenido tanto éxito durante el tiempo que la raza humana ha estado sobre esta tierra, llevando a la raza humana a la completa bancarrota. Y ha tenido mucho éxito el diablo. Ahora, cuando miramos el trabajo de Dios, pues Dios es infinitamente más organizado que el diablo. ¿De dónde aprendió el diablo? El diablo aprendió de Dios. ¿De dónde tiene que aprender usted? Pues usted tiene que aprender del mismo lugar donde aprendió el diablo. Tiene que aprender de Dios. Y tiene que hacer uso de la sabiduría de Dios. Y tiene que entender cómo funciona, cómo se desata ese elemento que cuando usted lo desata soluciona todos los problemas. Y es la fe. Es con orden, ¿no? Es cuando se me viene un problema, me afana. Se me vienen dos problemas, me estresa. Y se me vienen tres problemas al mismo tiempo, me deprime y me quiero morir. Y digo, pero yo para qué nací. Ajá. Pero es ahí cuando la fe se tiene que levantar. Y entonces la fe me dice a mí, primero tranquilícese, cálmese. Y vamos a comenzar por orden. Porque si usted tiene que arreglar el baño, y tiene que arreglar el cuarto, y tiene que arreglar la sala, y el comedor, y el balcón, y la terraza, y la cocina, usted no lo va a hacer todo al mismo tiempo. Ahora hay que arreglarlo todo, hay que dejarlo en orden todo, hay que limpiarlo todo. Ok, pero usted tiene que comenzar por algún lugar. Usted va a comenzar vamos por partes. ¿Por dónde va a comenzar? Ahí es donde entra la sabiduría divina. Y la sabiduría divina le dice comience por acá o comience por allá. Aquí tiene tres problemas. Mire, siempre, analícelo por favor, analícelo por favor. Si el diablo usted no lo quiere llenar de desorden de alguna manera, y si hay algún área en su vida que está desordenada, ya sabe quién está metiendo ahí la mano. Si el diablo no lo quiere llenar de desorden, si no le está llenando de desorden, entonces lo está llenando de vacíos. Entonces me siento tan vacío. Y ese sentimiento de vacío, ¿eso es de quién? Eso es del diablo. Siento que me falta algo. ¿Qué le falta? Le falta un hombre, le falta una mujer, le falta plata, le falta trabajo, le falta salud, le falta sentido, le falta propósito, le falta... Quien le hace sentir ese vacío, quien le hace sentir ese vacío, es el diablo. Ahora, tinieblas, ignorancia, ¿sí? Ignorancia, y nada que se acuerda, y nada que memoriza, y nada que se acuerda, y nada que memoriza, ignorancia, ignorancia, y no da ni pie con bola con los textos, ni pie con bola con el Evangelio, ni pie con bola con la palabra de Dios. ¿Quién es el que hace esa obra? No me diga que Dios. Pues es el mismo diablo, ¿no se da cuenta que es la triple estrategia de Satanás? Y eso convierte a una persona en un completo miserable. Ok, pero avancemos. Porque a continuación, el Señor comienza a tratar con otro problema. Si ya trató el problema de las tinieblas, ahora comienza a tratar con otro problema. ¿Dónde está el problema? Pues el problema usted lo puede leer en el versículo 6. A ver, dice, luego dijo Dios, mire, luego. ¿Qué entiende usted por el luego? El versículo 3 dice, y dijo Dios, y el versículo 6, luego, después. O sea, ok, entonces soluciona el primero, ya solucionó el primero, pasemos al segundo, no dejemos el segundo así. No, pero ya hay luz, en estos días. ¿Usted qué piensa de esa gente que todo lo posterga? ¿Qué piensa de esa gente que todo lo está dejando para mañana, para otra semana, para el otro mes, para que no rinde, que no se mueve, que no revoluciona? ¿Usted qué piensa de esa gente? Va a hacer alguna cosa, cualquier cosa, lleva un mes y no ha hecho nada. Pero el Señor soluciona el primero y dice el versículo 6. Luego, o sea, a continuación de eso dijo Dios, mira lo que dice. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Eso de separar las aguas de las aguas quiere decir que cuál de los tres problemas es el que el Señor está tratando acá. Porque está separando.
¿Cuál de los tres problemas el Señor está solucionando aquí? Vuelva a analizar los tres problemas en el versículo 2. Usted encuentra en el versículo 7, separó las aguas. Dice que crea una expansión. ¿Cuál es el problema que está solucionando acá? De los tres del versículo 2. Evidentemente el problema es, ¿cuál? El problema del desorden. Muy bien. Porque ¿en qué consiste el desorden? Mire, el desorden consiste en que o las cosas están muy juntas o las cosas están muy separadas. ¿Cómo así muy juntas? Sí, claro. O sea, cuando decimos que están muy juntas o están muy separadas, estamos diciendo que las cosas no están en el lugar donde tienen que estar. Las cosas están revueltas, muy bien. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo que usted encuentra a continuación, es una serie de palabritas, por ejemplo, versículo 7, versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Note, expansión. ¿Qué hace una expansión? Una expansión expande. Y al expandir, ¿qué hace? A continuación lo dice el mismo versículo 6, separe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Separar. Porque a ver, si el reguero está en la habitación y consiste en que la ropa está entremezclada con las cobijas o la ropa limpia está entremezclada con la ropa sucia. Ah, ok. O los zapatos con las medias, con los calzoncillos, con la ropa interior, con todo eso. Excelente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que separar. Hay que crear una expansión, o sea, una separación. Hay que separar. ¿Eso qué? Eso es harto, claro, aburridor. No mira alrededor, nadie más hace, nadie más ayuda, todo el mundo encochina, todo el mundo ensucia, todo el mundo desorganiza, nadie. Pero alguien lo tiene que hacer. Ese trabajo alguien lo tiene que hacer. Entonces es exactamente lo que Dios hace. Se toma el trabajo de hacer una expansión y la expansión termina separando una cosa de la otra. No, separando, porque organizar es el principio. Usted tiene que ir por partes, ahí, meticuloso. No se vaya del versículo, no se salga del versículo. Dice expansión y dice separar. No se vaya del versículo, métase en el versículo y no se salga del versículo. Separe, note lo que dice, las aguas de las aguas. Separar las aguas de las aguas, pero ¿yo para qué quiero separar las aguas de las aguas? Pues claro, porque una cosa son las aguas de los mares, otra cosa son las aguas de los ríos, otra cosa son las aguas de las quebradas, otra cosa son las aguas de los riachuelos, otra cosa son las aguas de los... Hay que separar una cosa de la otra. Pero es que todo es ropa, sí, todo es ropa. Pero ahí hay ropa sucia y hay ropa limpia. Ah, pues metamos toda esa ropa a la lavadora. La persona que lava en lavadora dirá, pero ¿cómo se le ocurre? No se puede echar toda la ropa a la lavadora. Primero hay que hacer una expansión, o sea, una separación. Usted tiene que separar lo de color de lo blanco. Y aún en la ropa de color se tiene que separar eso que puede estar destiñendo. Porque si algo destiñe, daña la otra ropa. Si hay algo muy lleno de motas, no lo puede echar ahí. Ahora hay que revisar los bolsillos. Tiene que seguir separando. Saque la basura de los bolsillos. Porque si usted le llega a dejar ahí un enrollado de papel higiénico en un bolsillo y pone a lavar eso, cuando usted acabe de lavar, bueno, cuando el aparato termine de lavar y usted saque esa ropa, ¿cómo está esa ropa? Sí, me estoy haciendo entender, ¿no es cierto? Me estoy haciendo entender. Ok. ¿Acaso no es el mismo proceso cuando usted se pone a lavar platos, cucharas, cubiertos, pocillos, olla? ¿Acaso usted no va separando una cosa de la otra? Esa olla está limpia, guardémosla allá. Esa olla está sucia, pásemela para acá, pásemela para acá, pásemela para acá. Así es que funciona eso. Así es que funciona esto. Entonces, mire esta palabra, expansión. Y sobre todo la palabra separar. La organización consiste, o el orden aquí, consiste en separar. ¿Cómo yo combato el desorden? Primero, separando. Versículo 7. E hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el segundo día. Porque no solamente separó las aguas de las aguas, sino que también separó las aguas de la tierra de las aguas del cielo y llamó a la expansión cielos. Versículo 9. Dijo también Dios, aquí aparece otra palabra, júntense. Entonces, mientras que en el versículo 6 aparece la palabra separar, en el versículo 9 aparece la palabra juntar.
¿Cómo ordenar? Es que Dios es tan bueno. Mire, ¿cómo se ordena? Se ordena de la siguiente manera, separando lo que tiene que estar separado y uniendo lo que tiene que estar junto. Todo ese reguero de medias limpias, ¿qué hay que hacer con el reguero de medias limpias? Pues esas medias limpias, pues usted la pone una con otra, o sea, la junta, ¿cierto? Y las pone en el cajón de las medias, ya. Y usted puede decir, organicé las medias. ¿Es así o no es así? Usted puede decir, ordené las medias. ¿Es así o no es así? Pero si hay una media por acá, una media por allá, una media por ahí encima del televisor, una media por ahí en el inodoro, una media por ahí en el lavamanos, una media en el lavaplatos, una media dentro del congelador, pues esto no. En este caso está separado lo que tiene que estar junto. Entonces, primera cosa, separe. Segunda cosa, junte. Separe lo que tiene que estar separado, junte lo que tiene que estar junto. Júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fácil. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Llamar. Entonces aquí usted tiene tres cosas. 1, separar. 2, juntar. 3, llamar. ¿Cómo así llamar? Llamar es poner nombre. Pero ¿cómo así? Hombre, así. Cajón de medias. Cajón de la ropa interior. ¿Sí? Frasquito del condimento, frasquito del color, frasquito del comino, frasquito del tomillo, frasquito de la albahaca, el frasquito de la sal. ¿Acaso así no funciona su cocina? El frasquito de la sal, el frasquito del azúcar. ¿Acaso así no funciona su cocina? El frasquito del café, el frasquito de la panela, el frasquito del arroz. ¿Acaso así no funciona su cocina? Ah, bueno. Pues eso no se lo inventó usted. Así que no se las dé. No se lo inventó Dios. Porque cuando dice el texto, y llamó Dios, llamó, quiere decir que Dios le puso nombre a cada frasco, punto. Pero Dios le pone nombre a cada frasco, ojo, ¿sí? En el proceso de ir separando lo que tiene que estar separado y juntando lo que tiene que ir junto. Porque es que usted imagínese por allá la sal sobre el azúcar, sobre el café, sobre... No, no. ¿Dónde está la sal? En el tarro de la sal. ¿Dónde está el azúcar? En el tarro del azúcar. ¿Y dónde va el azúcar? En el puesto del tarro del azúcar. Se supone que debe ser así. Aquí estamos hablando de la organización de una cocina, pero estamos hablando internamente del individuo. Todo tiene que ser así. Internamente y afuera del individuo. Todo tiene que ser así. Y aquí encuentra usted la solución que Dios le da entonces al problema del desorden. ¿Yo cómo hago para ordenar mi vida? De verdad que uno a veces se hace unas preguntas tan... A ver, esto nunca me lo he terminado de aprender si es el norte de Santander o el sur de Santander. Pero entonces voy a utilizar los dos términos. A veces uno se hace unas preguntas tan toches y tan pingas. ¿Cómo hago para ordenar mi vida? Pues mire, ¿cómo ordeno mi vida? 1, separando. 2, juntando. Y 3, poniendo nombre. ¿Fácil o difícil? 1, separe. 2, junte. 3, ponga nombre. Y así Dios solucionó el problema del desorden. Y mire lo que dice, fácil. O sea, muy bien. Es que Dios lo hace y está en la Biblia y todo es fácil. Usted dice, yo pensé que yo era el innovador que le había puesto tarrito de la albahaca, tarrito del comino. No, 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 eso no. Usted no es el innovador de eso. El innovador de eso es Dios. La organización libera la fe, desata la fe. Y como se puede dar cuenta, pues ya vamos en el versículo 10. Mire cómo termina el versículo 10 diciendo, y vio Dios que era bueno. Bueno, o sea, bien hecho. O sea, el asunto de las tinieblas solucionado. El asunto del desorden solucionado. Ok. Y lo que pasa es lo siguiente. Ya para pasar al asunto del vacío. Cuando uno tiene un desorden, o sea, todo tirado por todo lado, pues uno cree que no tiene espacio. ¿No es cierto? La concepción mental es que uno no tiene espacio. Porque como uno tiene tirado todo por todo lado, entonces no hay espacio. Pero cuando usted
ordena, ¿cómo ordeno? Separando, juntando y poniendo nombre. Entonces, cuando usted separa, junta y pone nombre, usted se va a dar cuenta que sí tiene espacio. Ahora, esos espacios perfectamente sirven para poner algo ahí. Espacios, campos, superficies vacías, que dice, aquí yo puedo poner perfectamente esto. Pues que ¿para dónde quiere que mueva la nevera? Sí, ¿para dónde quiere que mueva la nevera? De pronto sí hay para dónde mueve la nevera. Pero no puede mover la nevera, no va a mover la nevera porque, pues en medio del desorden, ¿para dónde mueve la nevera? Yo digo, yo no tengo para dónde mover la nevera. Pero en el momento que usted recogió todo el desorden y se dio cuenta que sí habían lugares hacia donde usted puede correr la nevera, mover la nevera. O sea, puede llenar esos espacios. Pero del espacio que le queda, usted se da cuenta después de haber solucionado el problema del desorden. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Ok, muy bien. Entonces, dice el versículo 11. Note cómo comienza. Después, dijo Dios, note, después. Versículo 6, luego, versículo 10, versículo 11, después. Quiere decir, ya hice lo primero, ahora lo segundo, ahora lo tercero. Dios no posterga. Porque si posterga, daña la organización. Daña el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues la resolución de los problemas. El resolver los conflictos. Para eso se necesita la fe. Porque la fe es lo único, la única que puede cambiar la situación. Pero la fe se desata, se libera en la medida en que yo me propongo a ser una persona organizada. Organizada. Entonces dice el versículo 11, después dijo Dios, note, produzca la tierra hierba verde. Produzca la tierra, quiere decir que no había. Esto ya es una novedad, ¿no? Hasta el versículo 10 no había ninguna novedad. Desde el 3 hasta el 10 no hay ninguna novedad. Pero a partir del 11 dice, produzca la tierra hierba verde. Produzca. Son cosas nuevas. Ahora, y esas cosas nuevas, esas novedades que compró y trajo al apartamento, ¿usted como dónde las va a poner? Pues las voy a poner ¿en el qué? ¿Dónde va a poner esas cosas nuevas que trajo? ¿Dónde va a poner esas cosas nuevas que compró? Pues las voy a poner en el, complete usted, por favor. En el, en el lugar que despejó muy bien don Héctor. En el vacío. En el vacío. En el lugar que quedó desocupado. Pero, ¿y cómo hizo para que le quedara un lugar desocupado? ¿Cómo hizo para que le quedaran lugares despejados? ¿Cómo hizo para encontrar sitios vacíos? Ah, pues antes me tocó ponerme a qué. Antes de comenzar a llenar el vacío, pues me tocó ponerme a ordenar muy bien. Y antes de ordenar, pues prendí la luz, hombre. Me tocó abrir la cortina, abrir la ventana, prender el bombillo para darme cuenta realmente cuál era el desorden aquí. Porque es que sin el bombillo prendido, sin que entre la luz, ¿cómo hace usted para saber qué es lo que tiene que separar, qué es lo que tiene que juntar, ya que tiene que ponerle nombre? ¿De acuerdo? Entonces aquí Dios comienza a traer cosas nuevas. Por ejemplo, hierba verde. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Aquí hay una palabra clave, producir. Produzca. Versículo 12, vuelve a aparecer. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Aquí usted encuentra otro principio, porque Dios está produciendo, Dios está haciendo, Dios está fabricando cosas nuevas. Porque es que, a ver, lo que no hay para llenar el vacío, hay que fabricarlo. Lo que no hay para llenar el vacío, hay que producirlo. Lo que no hay para llenar el vacío, hay que originarlo. Mientras que en cuestiones de desorden u orden, pues no hay que fabricar nada. Lo que hay que hacer es recoger el reguero.
porque ya están las cosas, pero están regadas. Pero para llenar el vacío, ahí sí me toca es fabricarlo, me toca producirlo, me toca hacerlo. Y Dios, en la medida en que lo va haciendo, parte final del versículo 12 dice, vio Dios que era bueno. O sea, Dios va produciendo, va fabricando, va haciendo, pero dice el texto, vio Dios que era bueno. Eso quiere decir, va supervisando su propio trabajo. Y lo dijo en los primeros versículos, vio Dios que la luz era buena. ¿Encendió la luz? Sí. Pero eso de que vio Dios que la luz era buena, es decir, no solamente encendió el interruptor, sino constató, corroboró que la luz está encendida. No solamente subió la persiana, sino realmente se aseguró que los rayos del sol entraran por esa ventana. Ahora, cuando solucionó el aspecto del desorden, también Dios dice, vio Dios que era bueno, o sea, que quedó bien organizado, constató, o sea, repasó, revisó el trabajo hecho, en lo que separó, en lo que juntó y en aquellas cosas, en aquellas cosas a las que les puso nombre. Y aquí, en la fabricación de nuevas cosas, en el traer nuevas cosas a ese apartamento o traer nuevas cosas a esa vida, pues también va supervisando o fiscalizando a ver si es realmente lo que necesita. Pues una persona sabia va a un almacén y entonces vio un nevecón. Esas neveras que son doble altura y que son como de 3, 4 cuerpos. Pero esta persona, como es tan sabia, pues no le parece que primero le pasó el metro, la cinta métrica, a la puerta de la casa o del apartamento para ver si eso le va a entrar por ahí. Porque donde usted la compre y lleguen los del domicilio y lleguen a la puerta y no entre eso, dígame usted qué va a hacer. Si se da cuenta, usted tiene que saber exactamente qué es lo que va en ese vacío, qué es lo que va en ese sitio despejado, en ese lugar que está desocupado. ¿Qué es lo que va ahí? ¿Qué es lo que le cabe ahí? ¿Qué es lo que debe ir perfectamente ahí? ¿Quién le da la sabiduría para eso? Dios le da la sabiduría para eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró algo con la intención de ponerlo en determinado lugar? Cuando llegó a ponerlo en determinado lugar, no, eso no cabe ahí. Ay, ni de altura, ni de anchor, ni de longitud, no iba ahí, ni siquiera hay una toma cerca de eso. Tocó ponerlo en otro lugar, usted no lo quería ahí, le tocó ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque no fue lo suficientemente sabio. Trajo algo nuevo, pero quizás antes no había solucionado el desorden, porque no había prendido la luz, a que la luz es sumamente necesaria tanto para la solución del desorden como para la solución del vacío. La luz, siempre hay que contar con la luz, el conocimiento, la ciencia, la inteligencia, la sabiduría, el preguntarle a Dios, el ser guiado por Dios, sumamente necesario. Versículo 13. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, aquí usted se da cuenta de eso. Organización, día 1, se acaba el día 1, día 2, se acaba el día 2, día 3, se acaba el día 3, día 4, se acaba el día 4, día 5. El Señor realmente tiene una agenda. Entonces, si usted tiene una agenda y usted dice, es que yo soy sumamente organizado, mi vida está sumamente planificada, pero no se jacte por eso, por favor, porque eso no es un invento suyo. Eso se lo inventó fue Dios. Dios fue el que planeó, voy a crear esto y lo voy a crear en 6 días. Día 1, día 2, voy a hacer esto. Día 3, voy a hacer esto. Día 4, día 5 y día 6. Punto. Terminaba la labor de ese día, la revisaba en el cuaderno, la chuleaba, vio Dios que era bueno, listo, acabamos lo de hoy. Así, propósito para cada día. Es a nosotros, a los que se nos manda en el Salmo 90, Señor, enséñame a contar mis días con sabiduría. Pero el Señor no tiene ese problema. Todo Él lo hace con sabiduría. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Vuelve el Señor en el proceso de creación, de fabricación, porque dice el versículo 14, haya lumbreras en la expansión. Lumbreras en la expansión. La expansión, ya se había mencionado, es la solución al desorden. La expansión es la separación. Pero como separó y juntó y le puso nombre, entonces quedaron espacios. Y en ese espacio puso una lumbrera. ¿Cuáles lumbreras? Pues la lumbrera, versículo 16, la lumbrera mayor, la lumbrera menor y las estrellas. O sea, el sol, la luna y las estrellas. Van ahí
donde tienen que ir. Pregunta, ¿el sol está en el lugar donde tiene que ir? Pregunta, ¿la luna está en el lugar donde tiene que ir? Pregunta, ¿las estrellas están en el lugar donde tienen que ir? ¿Sí o no? ¿Y cómo hizo Dios para saber dónde tenía que poner el sol, la luna y las estrellas? Tú dirás, ay, porque Dios es Dios. No, porque nos está regalando aquí principios. O sea, para que nosotros entendamos, usted sabe dónde poner ese sol, usted sabe dónde poner esa luna y usted sabe dónde poner esas estrellas después de que haya solucionado el problema del desorden. Es así, son principios. Dios le pone en su mano derecha el sol y Dios le pone en su mano izquierda la luna. ¿Dónde las va a poner? Señor, no sabría dónde ponerla. ¿Por qué? Porque tengo todo revuelto que yo no sabría dónde poner ese sol, yo no sabía dónde poner esa luna, no sabría dónde poner esas estrellas. Entonces Dios dice, devuélvame el sol, devuélvame la luna, devuélvame las estrellas y solucione el problema anterior, o sea, el problema del desorden. Señor, pero es que no veo cuál es el desorden verdaderamente. Pues entonces primero prenda la luz. Versículo 19. Fue la tarde y la mañana, día cuarto, organización estricta. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Note, produzcan las aguas seres vivientes. Sigue el Señor creando cosas nuevas. Realmente aquí el Señor va desde el versículo 11 hasta el 31 produciendo, creando. Note versículo 20. Produzcan. Versículo 21. Creó. Versículo 23. Fue la tarde y la mañana, el día quinto. Acabó otro día. ¿Qué hizo en ese día? Versículo 20, produjo. Versículo 21, creó. Versículo 22, bendijo. Versículo 23, se acabó el día. Versículo 24, otro día. Luego dijo Dios, produzca, dese cuenta. Conclusión hasta el momento, todos los días de Dios son productivos. Mis días deben ser todos los días productivos. Si no estoy viviendo una vida sin sentido, sin propósito, por eso es que entro en depresión y me quiero morir. Por no ser productivo. Versículo 24. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Versículo 25. Hizo. Versículo 24. Produjo. Versículo 25. Hizo. Versículo 26, hagamos, ahora quien crea, crea al hombre, crea a la mujer. Y dice el versículo 26, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar. Señorear. O sea, ¿le regaló el cielo y la tierra que había creado? No. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor estableció una administración. Porque puso a Adán y a Eva como administradores. Una administración. ¿Administración de qué? Mire, ¿para qué es una administración? ¿Para qué sirve un administrador o para qué sirve una administradora? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, se crean unas torres, un conjunto cerrado, se le pone nombre, se crean unas torres. Se hace una piscina, se hace una zona social, se hace un barbecue, se hace sauna, jacuzzi, se hace gimnasio, se hace las zonas verdes, árboles, hasta frutales, puede ser, palmeras. Se monta una portería, se monta una celadoría y se tiene que montar un administrador. ¿Y para qué es el administrador? Pues el administrador es para que mantenga la primera cosa, la segunda cosa y la tercera cosa funcionando. O sea, para que mantenga las zonas verdes, la celaduría, para que mantenga el sauna, el jacuzzi, el gimnasio, el barbecue, la tienda, absolutamente todo funcionando. Aquí estamos hablando de, el Señor acaba de hacer una cosa, solucionó el tema de las tinieblas. Segunda cosa, solucionó el tema del desorden. Tercera cosa, solucionó el tema del vacío. Ya lo solucionó. Y por último, monta una administración. Y esa administración se va a encargar de mantener la primera cosa funcionando. O sea, todo iluminado. La segunda cosa funcionando. O sea, todo ordenado.
Y la tercera cosa, funcionando, todo lleno. Así, todo iluminado, todo ordenado y todo lleno. Cosa que no volvamos a tener el problema de que nos quedamos a oscuras. Cosa de que no volvamos a tener el problema de que nos quedamos en un desorden. Y no volvamos a tener el problema de que nos quedamos en un vacío. Entendemos cómo es que funciona una administración y pues Denise, que es administradora y trabaja en esto y sabe muy bien el trabajo, dice, pues para que utilice los recursos que le dan para mantener todo en orden y bajo control. Ok, siendo específicos aquí con la lección, para que utilice los recursos que Dios le da para mantenerlo todo, primero, iluminado, segundo, ordenado y tercero, lleno. ¿Ha quedado claro lo que hemos dicho hoy? O sea que no es solamente ordenar, hay que administrar lo ordenado. O si no, otra vez fácilmente se nos convierte eso en un desorden. Este fue el principio de fe número 15. La organización libera la fe. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Tú eres tan bueno, tan grande, tan generoso, tan inteligente, tan sabio, Señor Dios, y tan benevolente con nosotros, porque el conocimiento que tú tienes nos lo transmites a nosotros, Señor Dios. Haces que ese conocimiento llegue a nuestras vidas y haces que ese conocimiento se convierta en vida para nosotros. En tus manos yo entrego a cada persona, Señor Dios, que ha tomado esta clase y las personas que a través de ellos también van a tomar esta clase, Señor. Las personas que van a ser edificadas, Señor Dios, a través de la mediación de ellos. Entrego esta exposición de tu palabra en tus manos. Bendice a las personas a las cuales les llegue el link de estos sermones grabados. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios.